Todavía no, ahora sí, apareció. Gracias. Adelante, los escuchamos. Ingeniera, buenos días. Mi nombre es Roberto Carlos Alemán. Soy integrante del grupo. Yo voy a disertar la parte de antecedentes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Perfecto, adelante. Ingeniera, digamos, en el año 1991, como sabemos, digamos, la gran mayoría, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se ha desintegrado, ¿no? En diferentes países, donde ahí, digamos, también se ha disuelto, que se ha hecho, se ha fundado lo que hoy es Ucrania, ¿no? Los países que están en conflicto. Ya, el 24 de agosto, ingeniera, el Parlamento ucraniano dicta la independencia de Ucrania. Entonces, y en el año 2014, la caída del presidente Yanukovych es, digamos, una parte de que ocasiona de que se vaya ya debilitando, digamos, las relaciones entre ambos países. Ingeniera, Crimea, que es una región de Ucrania, digamos, dicta un referéndum donde quiere unirse a Rusia, donde también le siguen las poblaciones de Donetsk y Lugansk, donde hay otros dos referéndums para convertirse en repúblicas populares independientes. Cabe rescatar, ingeniera, que estas regiones, tanto, digamos, Crimea como Donetsk y Lugansk, hay mucha población que es rusa, que estaba, digamos, anteriormente Unión Soviética. Entonces, por eso también ganan referéndums, porque la mayor parte de la población es rusa, algo del 80%. Sigue mi compañero ingeniero. Buenas tardes, Inge. Yo le voy a explicar el tema que se ha dado en el origen del conflicto. Adelante, lo estamos escuchando. ¿Se escucha, Inge? Sí, se escucha bastante bien, los estamos escuchando. Prosigan, por favor. El origen del conflicto, Inge, se basa más o menos en el acercamiento de la OTAN en la organización del Tratado del Atlántico Norte y de la Unión Europea a Ucrania. ¿Cuándo se originó el conflicto entre Rusia y Ucrania? El conflicto ruso-ucraniano se data en el año 2014, el cual tuvo varias etapas, pero se centra en la adhesión de Crimea a Rusia. La invasión rusa a Ucrania, el conflicto ruso-ucraniano que ha datado en el año 2014, luego de un referéndum en la República Soviética que fue acusada de fraude al obtener el 97% de votos a favor para incorporar al Kremlin, hecho que provocó el rechazo y desconocimiento de la comunidad internacional que impuso sanciones. En ese mismo año, Inge, se data otro conflicto en la región de Ucrania, donde estaba conformado Donbass, conformado por Donetsk y Lugansk. Ellos se querían autoproclamarse repúblicas populares que exigían integrarse a Rusia. También eso se tiene conocimiento que Rusia a esos que se querían independizar le estaba dando apoyo como económico como también en armamento. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. Continuando con el tema, tocaremos los puntos de la cronología de los acontecimientos más importantes que se suscitaron, ¿no? Hasta la fecha. Bueno, el 24 de febrero se dio el inicio prácticamente del presidente de Rusia
anunció la operación militar con la entrada de tropas rusas por Crimea, empezando por los primeros ataques con misiles por Kiev, Kharkov, Mariupol, bueno, buscando primero acabar con la infraestructura militar de Ucrania. De ahí, el 25 de febrero, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a Putin abrir negociaciones, ¿no? De ahí que es que, bueno, sí, al siguiente día, 26 de febrero, ya se siente, ¿no?, la alerta de los ucranianos, entonces intentan huir del país, los ejércitos rusos emprenden ofensiva en todas las direcciones, y continuando, el 27 de febrero, Putin pone en alerta sus fuerzas nucleares y a las tropas rusas entre Kharkov. A la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, anuncian sanciones que afectan principalmente a los sectores energéticos y financieros rusos, con la exclusión de varios bancos rusos del sistema de transacciones bancarias. También se dieron sanciones que incrementarán con el paso del tiempo e incluirán a los oligarcas rusos. El 28 de febrero, los representantes de Zelensky y Putin inician su primera ronda de negociaciones en la frontera ucraniana. Bueno, el 1 de marzo se intensifica el asedio de Mariupol, puerto estratégico en Donbass, y Zelensky solicita a la OTAN declarar una zona de exclusión aérea para misiles, aviones, helicópteros rusos en todo el territorio ante los bombardeos rusos a Kiev, Kharkov y otras ciudades. El 2 de marzo, las tropas rusas toman Cherson, ¿no? Ya van invadiendo de poco el país ucraniano. 3 de marzo se realiza la segunda ronda de negociaciones, con la que se estableció en alto al fuego temporal para facilitar corredores humanitarios que no se cumplen, ¿no? Rusia denuncia que Ucrania trabajaba para conseguir la bomba atómica. Bueno, continuando con la cronología, continúa mi compañero, ingeniero. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Continúen. Bueno, antes de continuar con los hechos ocurridos, vamos a ver algunas de las demandas de Rusia para que cese la invasión. 1. Que Ucrania reconozca a Crimea como territorio ruso. 2. Que reconozca la independencia de los territorios ucranianos Donetsk y Luhansk. 3. Que Ucrania desmantele sus fuerzas armadas. 4. Que no intente ser miembro de la OTAN. Siguiendo con las fechas, para no citar todas las fechas, vamos a nombrar las más importantes. 4 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprueba una comisión para investigar sobre los crímenes de guerra en Ucrania, coincidiendo con el bombardeo de áreas residenciales en Chernigov, al norte de Ucrania, y el ataque a la mayor central nuclear de Europa, Zaporilla, en el sur de Ucrania. 9 de marzo, las tropas rusas atacan objetivos civiles bombardeando un hospital materno infantil en Mariupol y aseguran controlar las centrales nucleares de Chernobyl y Zaporilla. 13 de marzo, el ejército ruso amplía sus bombardeos en el oeste, impactando con 8 misiles una base militar de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, un país miembro de la OTAN. Siguiendo, 16 de marzo, Rusia plantea en las negociaciones 15 puntos que garantizarían un alto el fuego. La ONU cifra los civiles muertos hasta esa fecha en el conflicto de 726 fallecidos. 18 de marzo, el presidente de Estados Unidos, John Biden, advierte a China de las aplicaciones para su país si ayuda a Rusia después de que Moscú le pidiera ayuda militar a China. 19 de marzo, Rusia dice que usó por primera vez misiles hipersónicos Kinzhal para destruir un almacén militar en el oeste ucraniano.
Bueno, los misiles hipersónicos son misiles que por lo menos viajan, dicen, ¿no?, 5 veces más que, más que la velocidad del sonido y son difíciles de rastrear. Al día de hoy, los ataques rusos continúan centrándose tanto en objetivos civiles como militares. La guerra emprendida por Rusia contra Ucrania, de la que son más de un mes, el domingo 27 de marzo, el número de civiles muertos en la guerra aumentó a más de 1,000, según un registro de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otra parte, funcionarios de la OTAN afirman que al menos 7,000 soldados rusos hayan muerto en combate durante el primer mes de invasión a Ucrania. Va a continuar mi compañero. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Continuando con las consecuencias. Una de las consecuencias que ha sido la incrementación del costo de los combustibles fósiles. En este caso se ha incrementado y se incrementó aún más el costo hacia Europa y hacia el país ruso, ¿no? Por lo que surte Rusia y también sería Ucrania. Y a la comunicación comercial afectada. Las rutas marítimas, aéreas, han comenzado a restringirse por el ataque mismo que ha dado Rusia hacia Ucrania. La crisis humanitaria, la consecuencia muy larga ha sido la economía y sus supuestas pérdidas humanas en un conflicto que nadie quiere que sea. Bueno, un estallido fallido. La consecuencia de este es que sufre una fractura mucho en la población interior. El 80% de la población ucraniana es prácticamente ucraniana y contra los 20% del origen ruso. Entonces, la discriminación que se ha presentado en contra de la minoría se ha exagerado, ¿no? Por el tema de que, por la cantidad mismo que tenía. Luego, la seguridad internacional. La seguridad internacional se requiere más aperturas de democratización en paralelo para fomentar la desmilitarización, esperando que se logre el camino en paz. Luego, la reestructura que se va a hacer en el sistema internacional sería de que va a ser a largo plazo, porque realmente este conflicto ha afectado a todos los puntos, ya que mismo país de Rusia ha tenido conflictos con diferentes países por el tema de que ha fallado, ¿no?, en sí. Va a continuar mi compañera, ingeniero. Ya, está bien. Buenas tardes, ingeniero. Patricia, buenas tardes, la escuchamos. Las sanciones impuestas. Yo voy a hablar de las sanciones. ¿Ya no cambió? Las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros países en respuesta a la invasión de Ucrania son más de 6,000 entre grandes y pequeñas para forzar los cambios en el comportamiento de Rusia. El primero es el cierre al sistema financiero occidental. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá prohíben hacer o recibir transferencias a través de SWIFT. SWIFT es una red que conecta todos los bancos del mundo y por lo tanto si las sanciones de esta, Rusia queda aislada a nivel internacional. Esta sanción impide a Rusia cobrar sus exportaciones de gas, petróleo, minerales y trigo y pagar también sus importaciones de otros bienes. La limitación de acceso a los bancos rusos a créditos internacionales. Luego del anuncio de la Unión Europea y Estados Unidos de prohibir todas las transacciones con el Banco Central de Rusia,
estos no pueden ni enviar ni recibir dinero del extranjero o de otros bancos. Y por lo tanto, la moneda rusa se devalúa en un 30% frente al dólar y al euro. La presión a las empresas rusas en los mercados bursátiles internacionales. Esto provoca la caída del valor en bancos y empresas rusas. Por ejemplo, Suiza, que ahora está aliada con Estados Unidos y Europa, este era un sitio por donde pasaba el 80% de las materias primas que exportaba Rusia, como el petróleo, el gas, zinc, cobre y aluminio. Como cuarto tenemos las sanciones contra personas. También se imponen sanciones contra los líderes políticos y oligarcas rusos, como el presidente de Rusia, su ministro de Relaciones Exteriores y 4 figuras importantes del ejército. Estos no pueden ingresar a Gran Bretaña. Se congelan sus activos en la Unión Europea. Los rusos ricos serán privados de obtener la ciudadanía europea para ellos y sus familiares. Y como último tenemos la prohibición de movilidad a las aerolíneas rusas. El presidente de Estados Unidos anuncia que el espacio aéreo estadounidense se cierra para los aviones rusos, como también la Unión Europea y Canadá ya habían prohibido a los aviones sobrevolar, despegar y aterrizar en su territorio. Eso sería todo. Perfecto. Bien, nos han resumido de una buena manera, ha estado claro, ha estado sencillo. A ver, ¿alguno de sus compañeros tienen alguna duda, alguna consulta al grupo que se animó a presentarnos hoy el trabajo y que lo hizo de excelente manera? Todos tenemos clara la figura ahora, qué es lo que está pasando. Sí, ingeniera, una pregunta. Analizando todos esos aspectos, ni bien el inicio de este conflicto se dio por querer anexarse a la península de Crimea, pero yo quería preguntar, analizando todo ello, ¿cuál creen que es el interés que tiene Estados Unidos también con Ucrania, aparte del conflicto entre Rusia, que es directamente? A ver, Ruth, ha escuchado la pregunta. Yo más o menos podría responder a lo que tengo conocimiento, ¿no? Ya, vamos adelante. Estados Unidos es que quiere como que bloquear a Rusia, porque sabe que Rusia es un aliado principal de China, porque China es otro que maneja igual el comercio internacional. Uno de sus los objetivos más o menos que quiere Estados Unidos es tener cuando bloqueado a Rusia, ¿no? Que no tenga más para exportar, porque sabe que sí o sí tiene que pasar por el Mar Negro. Lo que hace Ucrania tiene el Mar Negro a su favor, y entre Rusia, como ya le ha quitado una isla, que ahorita no me acuerdo su nombre, y lo que está intentando Rusia es bloquearle a Ucrania por el Mar Negro, y así no va a tener salida Ucrania para relacionarse más con Estados Unidos y la OTAN. Eso más o menos lo que tengo entendido. Exacto. Es prácticamente una cuestión de poder, una cuestión de quién va a manejar los mercados internacionales, de quién va a ejercer mayor poder a nivel mundial, ¿no? Prácticamente yo lo resumiría de esa manera. El conflicto, desde que ha iniciado, podía haber sido solucionado generando espacios donde se podía negociar, donde se podía conversar, donde se podía solucionar muchas cosas. A raíz de eso
han dejado crecer el problema, lamentablemente no han tenido la capacidad de resolver todas las diferencias que tienen, han empezado a bloquearse mercados. Sabemos que los países que están en conflicto son productores de muchos insumos que son consumidos a nivel mundial. No como los que están especulando, ¿no? Porque ahora todo ha subido y dicen por la guerra. No es a ese nivel, pero sí nos afecta de cierta manera. Los países que están ahorita en conflicto son productores de trigo, son productores de soya, son productores de cebada, hidrocarburos. Obviamente hidrocarburos no llega acá, pero sí hay industria en los lugares donde están instalados o países aledaños. Entonces, algunas cosas empiezan a subir por esa repercusión que se tiene y otras cosas es especulación también. Entonces, ¿cómo podemos resumir? A ver, ¿quién del grupo puede resumir la gran consecuencia a raíz de una diferencia que podía haber sido solucionada en su momento? Dije, perdón, buenas tardes. Una Esther, a ver. consultita al grupo, solamente para aclarar, ya que en las noticias no dicen mucho, pero me imagino que han debido investigar los compañeros. Al final, ¿Ucrania pertenece o no a la OTAN? Ucrania en este momento no pertenece a la OTAN. En el año 2013, cuando estaba otro presidente, la OTAN ya se acercó ya a Ucrania y creo que el presidente Vladimir Putin había hablado con el presidente de darle ayuda económico, en el cual ha rechazado a la OTAN. Y por eso se hubo elecciones donde él ha vuelto a ganar al 97%, no sé si mi compañero está explicando ya, ha ganado el 97%, y ahí donde los ciudadanos ucranianos han tomado como fraude, porque el 97% es mucha la diferencia. Y en este momento no pertenece a la OTAN. Por eso están llegando en acuerdo para que la guerra ya no siga. Pero uno de los acuerdos que se ha quedado es que ya Ucrania ya no pertenece a la OTAN. Entonces eso quiere decir que Rusia usa un pretexto solamente para invadir y poder obtener las riquezas de Ucrania, prácticamente. Se podría decir, dependiendo, no sé, tendrías que preguntarle al presidente, él podría saber más. Pero todo lo más que estamos viendo es que que esto ya se tenía planeado, ¿no? Entre China y el presidente Vladimir Putin. Exacto, hay varios temas, ¿no? Hay varios temas, como han especificado sus compañeros, hay muchas etapas en las cuales se ha entrado en conflicto y no han logrado resolver. Por ejemplo, Rusia tiene un gasoducto que pasa por Ucrania hacia Alemania, ¿no? ¿Qué quiere Rusia? Evitarse ese costo también. ¿Por qué quiere ese territorio? Por muchos motivos, no por uno en específico, ¿no? Pese a las declaraciones que dice que yo no quiero abarcar más territorio, lo único que no quiero es injerencia de otros países, es también otro pretexto que manifiesta el presidente de Rusia. Pero uno de los motivos entre los muchos que tiene también es esta situación que a él le afecta económicamente y esa dependencia, porque ahora le cortan el gasoducto que él tiene, ¿no? Entonces son muchas las situaciones que se involucran. Para resumir, lo que vemos es aquí una situación de querer ganar, de poder, de querer tener control, sin importar los daños que se pueda tener, sin importar quiénes son los más afectados, afectados directos, afectados indirectos. Afectados directos, a ver, ¿quiénes ustedes creen que son los afectados directos? ¿A quiénes catalogarían como directos? La población. Ciudadanos, sí. Los Ucrania. Las personas, ¿no? Tanto los que están en plena guerra al frente como los que están siendo evacuados de sus ciudades, dejando absolutamente todo, ¿no? Se ve en las noticias que tienen que salir de sus casas prácticamente paraditos, como decimos, ¿no? Sin llevarse ni una maleta porque el tiempo no les da, porque, claro, llega una invasión, bombardeo, cosas, entonces no da tiempo para ir a sacar nada.
¿Y qué han hecho otros países? Han ubicado centros de ayuda donde han acumulado alimentos, ropa, muchas cosas que les pueden ayudar. Entonces las personas al salir de sus ciudades llegan a estos centros de acopio, recogen lo que ellos creen les pueda servir y tienen que continuar a otros lugares donde donde van a buscar, bueno, una estadía con la esperanza de que esto se solucione lo antes posible. Pero no veo que nadie piensa en ellos cuando se sientan a dialogar. Es más que piensan en los mercados, en los negocios, en todo lo que se equivale a monetario. Yo lo analicé de esa manera según el resumen que nos dan, porque también las noticias es lo que nos cuentan, ¿no? Como decía su compañero, tendrían que ir a preguntarle al presidente y bueno, y tampoco nos va a decir la verdadera razón, ¿no? Pero ahí nosotros identificamos que existen personas afectadas directamente, pero lamentablemente no están siendo asistidas como debería ser. También hay afectados indirectos, por ejemplo, todos los países que están alrededor, ¿no? Son afectados porque tal vez no están llegando alimentos con normalidad, también tal vez les está llegando gente a sus ciudades, a sus lugares, entonces eso también causa, de cierta manera, puede ser un efecto positivo o también un efecto negativo, está causando un desorden general. En realidad está causando un desorden a nivel mundial a diferente escala según donde nos encontremos. Todo es muy probable por solo intereses de poder, intereses de querer abarcar mayores territorios y manejar muchos aspectos, ¿no? Su compañero decía, ¿por qué interviene Estados Unidos? Ha hecho un resumen excelente su compañero y resumido es cuestión de poder. No quiere perder territorio, no quiere que otro país crezca más, no quiere que otro país gane más terreno. Entonces, de esta manera nosotros, por lo menos, resumimos lo que está pasando, hemos generado un momento de charla, nos hemos relajado un poquito, también conocemos qué está pasando y bueno, felicitar al grupo que ha sido el primero en presentar el trabajo. Por favor, me mandan la lista de cuál grupo ha sido la lista completa al grupo WhatsApp. Los voy a registrar en este momento y de esa manera el grupo que tenga un tema me avisan y lo presentamos así a inicio de clase para poder conversar, para poder conocer un poquitito más y de paso acumulan ustedes un pequeño porcentaje en trabajos. ¿Ya? Como les digo, no se presionen, no se pongan mal porque no les baja la nota a los demás compañeros esta situación. ¿Ya? Eso para terminar. Continuamos con nuestro avance de materia. ¿Han podido recoger sus libros? No, ¿No han ido al por la U? Cuando empiecen las clases, dije, No, presenciales. cerrado un poco los... No, la fotocopiadora yo paso por ahí siempre para abierto. Yo dejé ahí porque esa es mi ruta. Ahora abierto, pero ahí está ella. Más bien, eso. Ya, bueno, para la siguiente, tengo entendido que van a analizar la siguiente semana las clases presenciales, ¿no? Entonces, yo creo que ya nos van a dar noticias de cómo se va a proceder. ¿Han carnavaleado o no ustedes? Toditos tienen cara de que sí, ¿eh? Todos se han reído. Ay, castigado. No, Inge. Hemos dormido. Estamos en la austeridad. Una buena manera de pasar el carnaval descansando, ¿no? Aprovechando los feriados. Los campachangueados han reído en sus cámaras, los he visto, así que ya sé quiénes son los fiesteros. Paita, Mamani, Edson, Rodrigo, José Rueda, Josmar Bustos y Albornoz no están en clase. Voy a proceder a retirarlos, ¿ya? Inge, estoy con 2 dispositivos. Yo igual, Inge, Paita, con 2 dispositivos estoy. ¿Para qué? Pasa Es que que- de la no se ve bien. Tengo que conectar la compu de clase. Y la compu es de escritorio. No tengo cámara. Ya, bueno.
A ver, ¿qué me Mi compu, dice? yo muevo un poquito y se me corta la cámara porque recién la estoy haciendo arreglar. Ya, ¿qué dice en el chat? A ver, sí, otra sanción, eliminaron el del mundial. Se jugaba el repechaje. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Lo han retirado del mundial a Rusia. ¿Está bien o está mal esa sanción? Bien. No, dice Quintanilla, ¿por qué? Porque yo creo, Inge, que los jugadores no tienen la culpa, ¿no? De lo que toman la Una decisión. cosa con la otra, nada que ver. Y los deportistas no juegan en Rusia, la mayoría están jugando en Europa, en los otros equipos. Y han salido perdiendo ellos. Una Claro, manera indirecta de concientizar a su presidente. claro, es más una manera de concientizar a la cabeza de ese país, ¿no? No por darles un castigo en específico a los jugadores, es como dar un castigo al país y quién ha llevado a esa situación, tal una mala decisión de su presidente, ¿no? Entonces yo creo que lo analizan en ese sentido, no por de manera expresa o directa a los jugadores. Sí, además no tendría que lograrse que Rusia se apodere de Ucrania porque otras potencias como ser China intentaría lo mismo con Taiwán y se irían armando más conflictos. Claro, en realidad, exacto Alejandra, en realidad lo que causa estas situaciones es un desorden, ¿no? Es un desorden a nivel mundial. Si uno puede, ¿por qué yo no? ¿No es cierto? Si A ver, él, si él ¿quién puede, tiene poder? y eso va de macro a micro también, ¿no? En nuestro medio tenemos esas situaciones o no. Ganan las elecciones con fraude, dicen, ¿no? Bueno, y lo logran, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque, bueno, así salió y no hay quien diga nada. El Es próximo, conformismo y por esa razón. por nadie dice diferentes nada. motivos, ¿no? A veces no está complementada la ley, a veces no está estipulado, a veces no hay los mecanismos, a veces hay muchas cosas, ¿no? Y el siguiente puede querer hacer lo mismo, ¿sí o no? Siempre lo han hecho y Puede ser, ¿no? Entonces, en diferentes niveles, les digo. Entonces, por eso es que yo siempre aconsejo a las personas que pasan clases conmigo, cualquier acto que hagan en su vida personal, en su vida laboral, cuando estén a cargo de proyectos, yo al año ya los veo a ustedes a cargo de proyectos, siempre apegados a lo más correcto, siempre apegados al trabajo con ética, con profesionalismo. Nunca pierdan esa situación. Realmente eso los va a llevar al éxito, los va a llevar a ser excelentes profesionales, va a lograr que cada día sean mejores y no se vayan por los caminos fáciles, no se vayan por los atajos. Si ustedes ahorita son alumnos, su obligación es estar en clases, estudiar, pasar con méritos, pasar aprendiendo, pasar sabiendo, lo que nosotros como docentes les impartimos de la mejor manera. La verdad que los docentes también nos tomamos un tiempo para prepararles un tema, para ver la manera como podemos hacerles la clase más dinámica, no tan monótona, que no se aburran, que no se sientan también que están solitos, que está complicada la materia. Entonces también vemos algunos mecanismos que ustedes puedan eh, aprovechar. De esa manera se les pide a ustedes estudien, no se vayan por otros lugares, por otras instancias a aprobar sus materias. Siempre estudiando, aprendiendo, aplicando de la mejor manera y aprovechando su tiempo, porque gracias a sus papis, a sus mamis o a las personas que les apoyan, ustedes tienen la posibilidad de poder estudiar, de poder estar cerca ya de tener un grado académico y siempre piensen que no todos han tenido ese privilegio. ¿Sí? Ya, ahora vámonos a nuestro avance de materia. Habíamos quedado en concepto de proyecto. Uy, se ha bloqueado mi. Inge va a grabar. Enseguida vamos a grabar. Siempre las clases están grabadas para respaldo del docente y de los alumnos. Recording ¿ya? in progress. Ahora sí, ¿dónde estamos?
Bueno, habíamos quedado nosotros en definición de proyecto, habiendo resumido que se entiende por proyecto de desarrollo una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, debe ser efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proyecto debe tener un objetivo bien definido, o sea, debemos saber qué es lo que tenemos que hacer de manera certera, de manera exacta. Dice, debe ser efectuada en un cierto periodo. Un proyecto siempre debe tener un inicio y un final. Esto es pregunta de examen, por si acaso. Son características de un proyecto. El proyecto debe tener un objetivo. Al tener un objetivo definido, el proyecto se hace único, ¿no? Porque decíamos la anterior clase, pueden haber postas de salud, puede haber mejoramiento de 10 postas de salud en San Luis, en San Jacinto, en San Blas, en todos los barrios que nos podamos imaginar, pero cada proyecto va a ser único porque va a tener su particularidad que lo va a diferenciar del otro. Por ejemplo, decíamos, en un centro de salud vamos a mejorar la parte de laboratorio, en el otro centro de salud tal vez está mal el área de enfermería, el otro centro de salud tal vez no tiene condiciones para recepcionar a los enfermos, el otro centro no tiene las camillas, la indumentaria para hacerle un chequeo general cuando llega el paciente. Entonces, si bien son 10 centros de salud los cuales vamos a mejorar, cada uno tiene su particularidad que lo vuelve único. Entonces, un proyecto tiene que tener su objetivo definitivo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en cada mejoramiento? Debe tener un inicio y un final. ¿Por qué? Porque nosotros al concluir un plazo que nos hemos establecido, concluimos el objetivo o la meta que nos hemos planteado. En una zona geográfica delimitada debemos tener la ubicación. No podemos decir construcción del centro de salud número 3 en algún lugar donde lo necesite. No podemos ejecutar un proyecto de esa naturaleza. Debemos decir construcción del centro de salud número 3 en el barrio Bartolomé Atar. O sea, debe tener una zona geográfica definida y un grupo de beneficiarios definido. ¿Por qué? Porque ese grupo de beneficiarios les va a marcar el alcance que debe tener ese proyecto. Cuando ustedes planteen un sistema de riego, por ejemplo, sistema de riego para la comunidad de Izcayachi, digamos, ¿no ven? ¿Les parece que está bien el nombre? ¿Les parece que le falta algo? ¿Está muy amplio? Nosotros le hemos dado un nombre, una comunidad, por ende, una zona geográfica. Dentro del proyecto nosotros debemos saber que ese sistema de riego va a servir para qué tipo de producción. ¿Será que ponemos uva en Izcayachi? ¿Ponemos durazno? ¿Ponemos chirimoya? ¿Ponemos haba, ajo, papa? ¿Qué creen que deberíamos poner? ¿Qué deberíamos hacer antes de ver qué es lo que vamos a cosechar o vamos a generar con el sistema de riego que estamos por implementar? Ver el tipo de clima, qué producción, tipo, por ejemplo, en Izcayachi sería la papa. Exacto. Ver las características del lugar para las condiciones climatológicas, ver su registro histórico del lugar para ver qué es el potencial de esa zona, ¿no? ¿Qué nos va a servir y qué va a dar un soporte económico a esa zona? Tal vez ellos producen papa, haba, ajo y cebolla, que son la producción de la zona alta de Izcayachi, ¿no? Pero tal vez no tienen la cantidad necesaria para poder habilitar más parcelas. Entonces, tal vez ese sería el proyecto, ¿no? Sistema de riego para, dentro del proyecto dirá, se habilitará 30 o 40 parcelas, digamos, o hectáreas, digamos, ¿no? Se habilitará y se regará, se cosechará los siguientes productos. Y en base a esos productos también la cantidad de agua que nosotros requerimos. O al revés, cuánto de agua tengo y para cuánto me va a alcanzar y qué tipo de cultivo. ¿No? Porque cada cultivo también tiene su cantidad de agua necesaria para poder prosperar.
¿no? Porque hay producciones que si se les riega mucho también se echan a perder, si se les riega poco también no prosperan. Entonces todo ese análisis se debe hacer dentro de un proyecto para que esté definido el grupo de beneficiarios o el sector al que se va a beneficiar. Solucionando de esta manera problemas específicos o mejorando una situación. La tarea principal es capacitar a las personas e instituciones participantes en el proyecto para que ellas puedan continuar las labores en forma independiente y resolver por sí mismas los problemas que surjan después de concluir la fase de apoyo externo. Se quiere decir que después que nosotros implementamos el proyecto, debemos capacitar a la gente que va a estar a cargo. Por ejemplo, si continuamos con nuestro tema de un sistema de riego en la zona alta, seguramente se va a generar un comité, se va a crear un comité de riego que va a estar conformado por personas representativas de la zona, ¿no? Quienes van a ser capacitadas para que puedan resolver cualquier problema que presente el sistema de riego. En todos los proyectos, generalmente en los productivos, existe una etapa que se llama ATI, que es un componente que capacita a los beneficiarios, ¿no? Les asesora sobre qué pueden producir, cómo deben hacer el mantenimiento de la limpieza del canal en caso de que sea abierto, la limpieza de la tubería en caso de que sea cerrado, cada cuánto debe haber cámaras, cómo debe ser el uso, de qué manera o con qué frecuencia se debe hacer el mantenimiento, cómo se lo debe hacer. Entonces, para eso se implementa generalmente un comité de riego. Este comité no es que solo lo hace el mantenimiento o el manejo del riego, es quien organiza a todos los beneficiarios para que puedan fijar, no sé, un día al mes, un día cada 2 meses, para poder hacer este tipo de mantenimiento. Les comento como anécdota, estábamos implementando un sistema de riego aquí en la comunidad en Pantipampa, Churquis. Y bueno, el sistema de riego, diferentes ramales, generalmente las personas más conflictivas son los inicios de ramales porque ellos saben que son inicios de ramales, saben que depende de ellos y de que se pase el riego por su propiedad para que el riego llegue a familias tierras abajo, ¿no es cierto? Porque son inicio de ramales. Saben que si ellos no dejan implementar el riego en su terreno, 8 o 10 personas abajo se quedan sin riego. Y uno que está implementando un proyecto no puede dejar sin el beneficio y más aún a tantas personas. Entonces había una señora, entre anécdota y anécdota, era viva la señora, ¿no? Sabía lo que tenía que conseguir. El canal pasaba por medio de su patio. Así lo definió ella hace muchos años atrás, era un canal de tierra, un canal antiguo, que ahora se lo estaba mejorando y el nuevo diseño sugería el uso de tubería por optimización en muchos aspectos. Ustedes ya saben de qué manera optimizamos con el uso de tubería. Y la señora se negaba a que se ponga tubería. Cuando le consultábamos por qué, le explicábamos las bondades de la tubería, y ella decía que no, porque sus patos tomaban agua del canal que pasaba por medio de su patio, y que cuando ella cosechaba su zanahoria y su papa, ella lavaba ahí en el canal abierto de tierra su papa, su zanahoria, para poder sacar al mercado. Entonces a la señora nosotros le explicábamos que un canal de riego no es para que los patos o las vacas tomen agua, y menos para lavar la papa, la zanahoria, porque eso tiene mucha tierra, y esa tierra luego va a perjudicar, empieza a colmatar nada más nuestro canal, le quita sección y por ende le quita utilidad, ¿no es cierto? Y la señora no, ella decía que no, que ella no va a permitir, que ella no quiere tubería. Al final, con la intención o con la finalidad de que se dé el proyecto, de que se dé este ramal, la empresa ha tenido que construirle a un costado un bebedero para sus animales y que ella lo tenía que usar de bebedero, y le decíamos, bueno, este va a ser su bebedero y por ende iba a lavar sus verduras, su papa, lo que saca al mercado. Y miren de viva la señora, ¿no? Cuando pasaba el canal por su
por media propiedad. Ella decía que ahí tomaban agua sus patos y que ella lavaba su producción. Y cuando le hicieron un bebedero y le dijimos, bueno, ahí toman agua sus animales y lava su producción. Y ella ahí sí hacía la diferencia y decía, ¿cómo voy a lavar lo que saco al mercado para las personas donde beben mis animales? O sea, vean la conveniencia de las personas. Quería que le construyan al lado un lavadero, digamos, y su bebedero. O sea, quería un montón de beneficios. Porque la señora sabía que era inicio de ramal, de ella dependían como 10 beneficiarios. Entonces, ha visto una manera de querer aprovecharse, ¿no? Y esa situación no es positiva para el proyecto. ¿Qué es lo que logra? Desorden. Los demás beneficiarios han visto ahí un bebedero y obviamente pensaban que el proyecto contemplaba bebedero para todos los beneficiarios. Entonces ya genera problemas en las reuniones mensuales que teníamos con todos los beneficiarios. Sí ya venía el descontento hacia el proyecto, pero no en sí por el proyecto y su naturaleza, sino por cómo la señora lo ha desvirtuado, ¿no? Nos ha hecho pecar en realidad a todos los que estábamos involucrados en la ejecución y casi fracasa un proyecto por una situación tan sencilla, pero también lo analizamos nosotros que es su uso y costumbre de la señora. Y dentro de nuestra norma nosotros también tenemos que respetar el uso y costumbre de las personas donde se va a implementar un proyecto. A ver, los escucho. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Están de acuerdo con el uso y costumbre? ¿Se le debió dar el beneficio? ¿O qué hubieran hecho? A ver, Zulma Calderón. Sí, Inge. ¿Qué hubiera hecho usted? O sea, ¿cree que está bien que nosotros hayamos cedido ante los usos y costumbres de la señora y que casi nos desordena todo el proyecto? ¿Qué decisión hubiera tomado usted? Yo creo que, como usted decía, que ella tomaba su beneficio, ¿no? Lo que estaban haciendo. Claro, quería Creo que sacar un sí. provecho, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, de esa manera, ustedes van a encontrar situaciones a lo largo de la ejecución de sus proyectos. Como les digo, en primera instancia, nosotros hemos asumido que los que estábamos involucrados, supervisión, empresa y fiscal, en un momento dijimos, nos hemos tomado una mala decisión al darle el bebedero a la señora, porque la verdad que era un ramal grande el que dependía de ella, ¿no? Entonces decíamos que hemos tomado una mala decisión porque todos querían el beneficio del bebedero, porque todos tienen esa zona, ese uso y costumbre de ¿no? De hacer beber a los animales y también de lavar su producción para sacar al mercado. Entonces, por eso hay que analizar las decisiones, hay que ver la manera como se lo plantea, ¿no? Tal vez si hubiera llegado a una mejor negociación con la señora y decirle, le damos la mano de obra y usted ponga el material o viceversa, ¿no? O alguna situación así para que no le sea algo tan fácil y los demás también piensen antes de exigir la misma situación, ¿no? Al final el proyecto se concluyó, salió muy bonito, la señora era la más feliz el día de la entrega y nada, nos causaba risa ese día porque ya había pasado los malos momentos, ya había pasado las reuniones tensas y bueno, así tiene que ser, de la mejor manera concluir. Entonces, así ustedes definen el objetivo. Su objetivo debe ser concreto, debe ser claro, debe ser alcanzable, debe tener un periodo, o sea, un inicio, un final, debe tener una ubicación, una zona geográfica delimitada y el grupo de beneficiarios bien identificado. De esa manera ustedes van a solucionar el problema que tengan en una zona específica o para un sector específico. De esas definiciones se desprende que
Un proyecto es la unidad de planificación operativa. El proyecto debe ser consistente con la planificación estratégica. Organiza recursos concentrados y actividades y lo hace en función de sus objetivos. Tiene un plazo acotado, tiene un costo determinado, el cual denominamos como presupuesto. Todo proyecto se realiza bajo una unidad de gerencia, involucra una población definida y se desarrolla en un ámbito geográfico definido. ¿Qué más podemos decir? Que es un proceso participativo, es importante, es un espacio de aprendizaje de todos los actores y se debe dejar instaladas capacidades permanentes. De toda esa situación que se les ha explicado, nosotros resumimos que todos los proyectos tienen un ciclo, el cual denominamos ciclo del proyecto. Este ciclo de proyecto empieza con la identificación del problema, la formulación de la solución, la ejecución del proyecto y la evaluación. ¿Qué hemos dicho en la etapa que evaluamos el proyecto? Evaluamos y si estamos dentro de los parámetros diseñados, dentro de las metas que nos hemos planteado alcanzar, tiempos determinados y presupuesto estimado, continuamos formulando, ejecutando. En caso de que la evaluación nos bote resultados de que estamos desfasados en tiempo, estamos desfasados en recursos económicos, debemos reformular el proyecto, ¿no? Debemos ver la manera como ganamos tiempo, cómo optimizamos recursos humanos y económicos para lograr cumplir nuestro objetivo o nuestra meta planteada. De ese ciclo de proyecto que nos dice identificación, formulación, ejecución y evaluación, venimos al perdón, alguien está con el micrófono prendido, por favor pueden revisar. Cambio, Paco, está bien. Cambia, está Inge. Por favor, sus micrófonos. Cambie. Elimínele, si no, Inge. Sí, lo estoy buscando, sino que como estoy grabando. El de Gozita. El problema es que como estoy grabando, ya se me hace muy pequeña la pantalla de alumnos. Ya está. Como tenemos el ciclo del proyecto, tenemos el subciclo de identificación, ¿no? Donde nosotros vamos a analizar las estrategias. ¿Qué vamos a desmenuzar en este punto? La idea del proyecto, o sea, donde nosotros identificamos. ¿En base a qué? En base a un diagnóstico participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para diseñar un proyecto, identificar un problema, nosotros tenemos que trasladarnos al lugar donde solicitan una solución de proyecto. Nosotros no podemos entrar al internet, buscar Izcayachi y lo que nos diga el internet, asumir como problema y buscarle una solución. Habíamos puesto un ejemplo en la anterior clase, ¿no? Decíamos que había mucha enfermedad de malestar estomacal en una zona X. Y decíamos, ¿será el problema la mala atención, la falta de medicamentos? Y un compañero dijo, muy probable que el agua no sea potable, no sea apta para consumo humano. Entonces, de esa manera se identifica el verdadero problema para darle una solución acorde, una solución que realmente nos vaya a ayudar a superar esa situación negativa que se tiene en una región identificada con una población determinada en una zona geográfica, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros debemos ver. Cuando identificamos, y el diagnóstico tiene que ser participativo, ¿por qué? Porque cuando usted se traslada al lugar donde aqueja algún problema o alguna situación, no hay mejor información que
el directo usuario, el directo que después del proyecto va a volverse beneficiario, porque ellos saben más que nadie, más que cualquier persona, más que cualquier libro, cualquier dato estadístico, cualquier situación, cómo se comporta su zona, cómo es en época de lluvia, cómo llega su río, cuánto crece su río, cada cuánto. Ellos mismos dentro de su charla dicen, el año tantos ha crecido hasta cierto lugar, el año tantos nos dan hasta datos históricos, se acuerda la gente, ¿no? Y esa es una manera de corroborar datos que nos da, por ejemplo, Senami, ¿no ves? Senami nos da lluvias, nos da datos históricos, nos da crecidas históricas y de esa manera uno puede corroborar esa situación y ver la manera como se comporta una región determinada. Dice, tomar en cuenta la visión de la comunidad involucrada. Relevar información en terreno, técnicas de recolección de datos con la comunidad. O sea, es la mejor manera de que ustedes puedan tener una situación real, la cual les va a ayudar a plantear una solución efectiva, donde ustedes van a plantear metas alcanzables que realmente van a solucionar el problema de la región donde ustedes están pretendiendo implementar un proyecto. Entonces, es la mejor manera. De que se lo hace de otra manera, de que se lo trabaja de manera diferente, sí, pero no es lo más óptimo. A veces por eso no tenemos soluciones acordes al problema que nos aqueja. Luego que nosotros tenemos la idea del proyecto, identificamos mediante qué, diagnóstico participativo, como relevación de información en terreno, nosotros nos planteamos con qué técnicas vamos a hacer esa relevación de datos y tomamos en cuenta la visión de la comunidad. Con esa información nosotros debemos plantear cambios, dice, ¿no? Si hay cambios, nosotros debemos redefinir la idea. Y si no hay cambios, debemos hacer una formulación. Entonces, de esa manera nosotros dentro del ciclo, en la etapa de subciclo de identificación, trabajamos en la idea de proyecto y cómo identificarnos. ¿Ya? La fase de identificación. ¿Cuál es el problema? ¿A quiénes afecta? ¿Cuál es la situación que queremos alcanzar y cómo vamos a hacerlo? Estas son algunas preguntas guías, pero son las preguntas claves a inicio de cada proyecto. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Debemos encontrar exactamente la razón la razón que está creando un problema en una zona definida. ¿A quiénes afecta? ¿Qué situación queremos lograr y cómo vamos a hacerlo? Luego de eso pasamos a nuestros protagonistas de la identificación, creando la comunidad de proyecto, donde nosotros vamos a involucrarnos con los pobladores y referentes, con las organizaciones gestoras, con las agencias de financiamiento y las entidades locales o nacionales que van a prestar apoyo. O sea, ¿de qué manera se va a lograr ese proyecto? Con la población, con organizaciones dentro de la población que nos van a ayudar a gestionar, con las agencias financiadoras o ya serán instituciones públicas, instituciones locales o ONGs, ¿quién va a financiar ese proyecto? ¿No? Pasos en la fase de identificación. Nosotros tenemos el camino de la identificación para poder llegar a nuestra formulación. Dentro de ese camino nosotros tenemos que hacer un análisis de la comunidad, un análisis de implicados, un análisis de problemas, análisis de objetivo y análisis de alternativas. En nuestro análisis de la comunidad nosotros debemos plantearnos cómo vamos a trabajar e involucrarnos con la comunidad. Análisis de implicados. ¿Quiénes van a formar parte de este proyecto? Hay muchos niveles en los cuales la gente está involucrada. De manera directa, de manera indirecta, lo que hablábamos a inicio de clase con el ejemplo que expusieron sus compañeros, ¿no? Hay involucrados directos que pueden ser la empresa ejecutora, la empresa supervisora, la entidad contratante, quien va a financiar el proyecto,
es muy probable que los beneficiarios, ¿no? Los indirectos pueden ser las tiendas de venta de material de construcción, el autotransporte que asista a esa empresa con el acarreo de material, el contratista también. Entonces, de esa manera se va identificando cuáles son los involucrados directos y los indirectos. Análisis de problemas. Nosotros vamos a generar una situación donde vamos a desmenuzar todos los problemas que vayan a aquejar a una zona y en base a qué vamos a formular nuestra situación. De esos problemas que tenemos va a surgir nuestro análisis de objetivos, ¿no? Yo tengo tantos problemas y mis objetivos son salvar o solucionar esos problemas a raíz de mi análisis que voy a hacer de objetivos. Y con esos objetivos yo me voy a plantear alternativas. ¿Qué tipo de alternativas? De solución. ¿Para qué? Para llegar a una formulación de proyecto. Análisis de la comunidad. Beneficiarios. Se denomina beneficiarios a aquellas personas cuya calidad de vida se pretende mejorar como consecuencia del proyecto, los cuales pueden ser directos o indirectos. Desde la investigación participativa, el concepto de beneficiario es examinado críticamente. En cierto modo, remite a alguien que recibe, sugiere una línea divisoria entre beneficiario y benefactor. Nosotros vamos a analizarlos y vamos a dividirlos de la siguiente manera: participantes, comunidad involucrada y pobladores. No es necesario que copien porque todo está en su texto. Las diferencias entre el seguimiento y la evaluación. Nosotros tenemos en los diferentes ejes, tanto X como Y, lo hemos planteado de la siguiente manera. En la etapa de seguimiento, en la etapa de evaluación, ¿cómo va a reaccionar cuando estemos en la etapa de periodicidad? Cuando estemos analizando el seguimiento va a ser un proceso continuo. Y cuando estemos en la etapa de evaluación va a ser una acción puntual. O sea, cada cuánto nosotros vamos a hacer el seguimiento, mientras sea etapa de ejecución va a ser continuo. Mientras sea operación y o mantenimiento va a ser acción puntual. Puede ser bimestral, trimestral, semestral, etc. El agente, ¿cómo va a ser? Habitualmente interno. Y en la evaluación va a ser interno y externo. O sea, el encargado. ¿Qué se va a examinar? Las actividades y los recursos cuando estemos en etapa de seguimiento. Cuando estemos en etapa de evaluación, vamos a analizar resultados y objetivos. Cuando sea hora de tomar las decisiones y estemos en la etapa de seguimiento, ¿qué vamos a hacer? Ajustes sobre la ejecución. Y en la evaluación vamos a reorientar futuros proyectos. Revisión de alternativas de diseño. Cuando estamos en ejecución en primera etapa, que se va a denominar la actividad de monitoreo, si se va de acuerdo con lo previsto, si la respuesta, o sea, la consulta es, ¿se va de acuerdo con lo previsto? Si la respuesta es sí, procedemos a la ejecución y siguiente etapa. Si no estamos de acuerdo con lo previsto, si no estamos yendo de acuerdo con lo previsto, continuaremos por un camino alternativo, o sea, por una reformulación, por un cambio, por una mejora que vaya en ayuda de concretar los objetivos o las metas que nos hayamos planteado. De esa manera, nosotros concluimos nuestro tema número 1, que es planificación y participación. ¿Hay consultas, por favor, hasta aquí? Ingeniera, disculpe, ¿nos va a pasar su presentación? No, todo está en el texto que ustedes tienen, no hay necesidad. Gracias. Bueno, el tema número 2 empezamos el día jueves. En lo que puedan, pasen a recoger su texto, en lo que les dé su tiempo.
Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, se lo hacen en clases o en el grupo. ¿Ya? Ya les agradezco su presencia, que tengan buen resto de tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias.